Muchos profetas sufrieron persecuciones, malos tratos, calumnias, prisiones, hambre, calabozos, condenas injustas, torturas, todo por asumir la responsabilidad del llamado de Dios. El llamado de Dios viene acompañado de muchas luchas y persecuciones que pueden llevarte a la muerte, a la ansiedad, al sufrimiento y a muchas aflicciones. Pero en todo esto, la Biblia promete una gran recompensa para aquellos que cumplen su llamado. El mismo Jesús, cuando predicó el sermón de las bienaventuranzas, hizo mención del sufrimiento de los profetas diciendo que bienaventurados son aquellos que son perseguidos por su causa. Grande será la recompensa de esas personas porque así fueron perseguidos los profetas que vinieron antes de vosotros. Hoy vas a aprender sobre uno de los profetas del Antiguo Testamento que más sufrió en la Biblia. Su historia de vida es impactante, pues su trayectoria enseña que no es fácil vivir el llamado de Dios. Enseña que, incluso viviendo el llamado, habrá días en los que te sentirás solo, habrá días en los que llorarás, entrarás en desesperación, querrás detenerte. Este profeta vivió momentos en los que sus ojos contemplaban apenas soledad. Incluso cuando al principio de su llamado, Dios le afirmaba que estaría con él en todo y que sería su fuerza. Aún así, este profeta tuvo momentos de muchas dificultades. Sin embargo, nunca desistió. Y por eso su historia es contada con gran gloria en los días de hoy. Hoy aprenderás sobre el profeta Jeremías. Cuando Dios llamó a Jeremías para ser profeta, Jeremías dudó en aceptar, expresando: soberano Señor, no sé hablar, pues soy muy joven. El Señor respondió asegurándole que proveería las palabras necesarias y determinaría la misión. Además, Dios prometió su protección a Jeremías diciendo: no tengas miedo de ellos, pues estoy contigo para protegerte. El Señor también dotó a Jeremías de los recursos necesarios para resistir los ataques de los enemigos, declarando: hoy te hago una ciudad fortificada, una columna de hierro y un muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus oficiales, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque estoy contigo y te protegeré. Dios no solo advirtió a Jeremías sobre los desafíos que enfrentaría, sino que también le aseguró plenamente de su presencia, capacitándolo para enfrentar todas las dificultades. Después de que Dios llamó a Jeremías para ser profeta, él enfrentó valientemente el desafío de compartir el mensaje divino, decidido a cumplir su misión. Jeremías proclamó audazmente las palabras que el Señor le había confiado. Jeremías no se rehusó a señalar los errores del pueblo. Con voz firme anunció: mi pueblo ha cometido 2 crímenes. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Las palabras del profeta resonaron por toda la tierra, revelando la infidelidad y la insensatez del pueblo de Judá. El mensaje de Jeremías confrontó la equivocada elección del pueblo al abandonar la fuente divina y seguir ídolos vacíos. Destacó la futilidad de buscar satisfacción en cisternas rotas, incapaces de retener el agua de la verdadera vida. Mientras el pueblo reaccionaba a las palabras proféticas, la narrativa de Jeremías continuaba desarrollándose, con los desafíos aumentaban, pero la promesa del Señor de protección y fortificación permanecía firme. Así, la saga de Jeremías continuaba, revelando no solo las consecuencias de la elección equivocada del pueblo, sino también la oportunidad de redención y renovación. En cada palabra pronunciada por Jeremías, la esperanza y la posibilidad de retorno a la fuente de agua viva persistían, incluso ante las cisternas rotas que amenazaban con secar el alma del pueblo. La audaz predicación de Jeremías, revelando los pecados del pueblo, generó una reacción intensa en aquellos que preferían mantener sus transgresiones ocultas. El mensaje divino rara vez es cómodo, especialmente cuando confronta la rebeldía humana.
El tono de autoridad desagrada a los corazones rebeldes, y muchos buscan silenciar o eliminar al mensajero, como sucedió con Jeremías. La primera crisis de Jeremías ocurrió cuando el Señor le reveló que hombres conspiraban para quitarle la vida, incluidos personas de su propia ciudad. El coraje del profeta lo puso en peligro, pero él continuó proclamando la palabra del Señor, enfrentando la hostilidad de aquellos que resistían la verdad. Jeremías, perplejo por la aparente tolerancia de Dios ante la prosperidad de los impíos, cuestionó cuánto tiempo más la tierra sufriría por su maldad. La falta de una visión clara de la vida eterna hacía aún más difícil para los santos del Antiguo Testamento comprender los designios divinos. La respuesta del Señor, sin embargo, sorprendió a Jeremías. En lugar de ofrecer consuelo, Dios lo reprendió y lo desafió. Respondió de 3 maneras. Primero, reprendió su preocupación excesiva, comparándolo con alguien incapaz de competir con caballos, si no lograra enfrentar terreno seguro. Luego, reveló que la situación era peor de lo que Jeremías imaginaba, advirtiéndole sobre la traición incluso de sus propios familiares. Finalmente, Dios mostró que sus propios sufrimientos eran mayores, abandonando a su familia y propiedad en manos de los enemigos. Jeremías buscaba consuelo en medio de la situación, pero fue confrontado por Dios. El propósito de Dios al confrontar a Jeremías era hacerlo un hombre más fuerte y maduro para enfrentar lo que aún estaba por venir. Si Jeremías hubiera sido consolado antes de tiempo, quizás no habría sido capaz de continuar con su llamado hasta el momento determinado por Dios. La segunda crisis de Jeremías ocurrió cuando se encontró al borde de una profunda soledad, enfrentando un rechazo casi universal. Es decir, casi todas las personas odiaban a Jeremías por causa de sus predicaciones. Lamentando su condición, exclamó: «Todos me maldicen», expresando el dolor de no comprender por qué merecía tanto horror. Nunca se había permitido disfrutar de la alegría de los que se divertían, pues la mano del Señor pesaba sobre él, llenándolo de indignación. Excluido de todo y de todos debido a la ardua tarea de proclamar las palabras del castigo, Jeremías se vio aislado, sin nadie dispuesto a asociarse con él. La soledad llevó a Jeremías a una revuelta emocional, volviéndose contra el propio Señor en busca de respuestas. Con el corazón destrozado, preguntó: ¿por qué es permanente mi dolor y mi herida es grave e incurable? ¿Por qué te has vuelto para mí como un arroyo seco cuyos manantiales fallan? El mismo profeta que una vez proclamó Dios como la fuente de agua viva, ahora lo comparaba a un arroyo seco. Era la caída de un gran hombre de Dios, mostrando que incluso los más dedicados enfrentan momentos de desesperación. La respuesta del Señor a la aflicción de Jeremías fue sorprendente y desafiante. En lugar de ofrecer compasión inmediata, el Todopoderoso desafió al profeta a arrepentirse. Si te arrepientes, te restauraré para que puedas servirme. Si pronuncias palabras valiosas y no indignas, serás mi portavoz. Deja que este pueblo se vuelva hacia ti, pero no te vuelvas hacia ellos. Se le ofreció a Jeremías una segunda oportunidad, siempre y cuando superara su autocompasión rebelde y regresara al Señor. La función de portavoz divino dependía de su genuino arrepentimiento. Sin embargo, Jeremías, inmerso en su tristeza, no escuchó las palabras desafiantes del Señor. A pesar de la promesa de restauración, no pudo abandonar su aislamiento emocional. El Señor entonces reiteró las instrucciones del llamado original, indicando que las respuestas para superar los desafíos ya estaban en manos del profeta. La autocompasión no ablandó el corazón del Señor, y Jeremías aprendió que la tristeza por su aislamiento no era excusa para alejarse del propósito divino. Después de eso, Dios aún decretó mandamientos adicionales, ordenando a Jeremías que evitara el matrimonio, los funerales y las fiestas. Estas instrucciones,
aunque aumentaron su soledad, fueron emitidas sin concesiones, revelando que la jornada del profeta estaría llena de desafíos y pruebas. Incluso, sintiéndose aislado y odiado por el pueblo, Jeremías continuó predicando la palabra de Dios. Un día, el sacerdote Pasur, indignado por las profecías de Jeremías, toma medidas drásticas. Ordena que el profeta sea cruelmente golpeado y encadenado a un tronco en el templo. La escena está marcada por la brutalidad y la atmósfera opresiva del lugar sagrado. Al ser liberado a la mañana siguiente, Jeremías revela un mensaje divino aterrador para Pasur, diciéndole que ahora no sería más llamado por su nombre, sino por Kent Magor Misabib, un nombre que lleva la promesa de terror y desgracia inminente debido a la crueldad con la que actuó hacia Jeremías. Las palabras proféticas presagiaban la caída de Judá en manos del rey de Babilonia y la devastación de su riqueza. Jeremías, abatido y ridiculizado, desahoga su aflicción ante Dios, diciendo que era engañado y burlado todo el día por el pueblo. Jeremías cuestiona en su clamor, diciendo que siempre que abría la boca para hablar, hablaba sobre violencia y destrucción, y por eso estaba sufriendo a manos del pueblo. Jeremías intenta no mencionar más las palabras de Dios para evitar el sufrimiento, pero al mismo tiempo que no quería hablar, su interior ardía como un fuego incontrolable, y se veía exhausto al intentar contener el mensaje del Señor. La conspiración contra Jeremías se intensifica con la traición de sus amigos, que esperan ansiosos su caída. Sin embargo, Jeremías sabía que la fuerza divina estaba a su lado, representada como un guerrero poderoso, que garantiza la derrota de los perseguidores. Después de sufrir tanto a manos del pueblo, Jeremías apela a Dios para que él pueda ver la venganza divina sobre el pueblo. Aun sabiendo que Dios estaba cerca para darle la victoria, Jeremías, en una profunda crisis, comienza a maldecir los acontecimientos de su nacimiento diciendo: «Maldito sea el día en que nací, jamás sea bendecido el día en que mi madre me dio a luz. Maldito sea el hombre que llevó la noticia a mi padre y lo alegró mucho cuando le dijo: tienes un hijo varón. ¿Por qué salí del vientre materno solo para ver dificultades y tristezas y terminar mis días en la mayor decepción?» Jeremías termina su súplica con preguntas sobre su propósito de vida. En toda la historia de Jeremías, sufrió persecuciones, fue condenado injustamente por el pueblo y fue puesto en un calabozo, todo por anunciar las palabras de Dios. Aplicando la historia de Jeremías a los días actuales, aprendemos que el cristianismo no es para los débiles, sino para aquellos con valor y determinación resuelta. El Señor, como un sabio instructor, permite que sus seguidores enfrenten dificultades para fortalecer su fe. La narrativa destaca que la verdadera prueba de coraje es enfrentar desafíos aún mayores, y la rendición precoz impediría la superación de estos obstáculos. El Señor no promete una vida libre de dificultades, sino una fe que se vuelve más valiosa que el oro refinado por el fuego. Los momentos difíciles son vistos como una preparación para los verdaderos desafíos. Jeremías, en su trayectoria, ejemplifica la capacidad de soportar el sufrimiento sin quejas ni autocompasión. Así debemos enfrentar las dificultades con la misma resiliencia, recordando que en el contexto eterno, estos momentos son leves y momentáneos. Espero que hayas aprendido sobre la historia del profeta Jeremías.